Listo, continuamos entonces con el curso. Ahora hablamos sobre contenedores de tamaño fijo, unidimensionales y arreglos. En el video anterior habíamos hablado que habían varios tipos de contenedores multidimensionales. Vamos a tratar los arreglos y las matrices. Este video vamos a hablar sobre los arreglos. Entonces, un arreglo se define como una colección finita. Entonces, un arreglo debemos de saber cuántos elementos queremos guardar allí. Homogénea es que todos tienen que ser del mismo tipo, y ordenada de elementos, o sea que nosotros vamos a poder saber cuál es el primer elemento y cuál es el último elemento. A eso se refiere cuando dice ordenada. Finita, todo arreglo tiene un límite, es decir, que determina cuál será el número máximo de elementos que podrá formar parte del arreglo. Si yo tengo un arreglo de 10 elementos y le quiero meter 11, no se va a poder. Solamente voy a poder tener 10 elementos. Si quiero poner 11, pues tendría que crear otro arreglo más amplio. Homogénea. Todos los elementos de un arreglo son del mismo tipo. Todos tienen que ser enteros, cadena, o etcétera, el tipo que quiera. Pero nunca una combinación de distintos tipos. O sea que no pueden haber, en una posición del arreglo no puede haber cadena y en el otro entero, ¿no? Si es cadena, tiene que haber cadena en todos. Si es entero, tiene que ser entero en todos. Ordenada. Se puede determinar cuál es el primer elemento, el segundo, el tercero y el enésimo elemento, ¿cierto? Hasta el último elemento. Representación gráfica de un arreglo. Un arreglo se puede representar gráficamente de algo así parecido. Y vemos aquí que es como una cantidad de cajas unidas. Pues, tenemos la primera posición, la segunda posición, tercera posición y así sucesivamente hasta que llega al último elemento de todos. Pero miren que todos son un espacio. Aquí en este espacio vamos a poder guardar lo que nosotros queremos guardar, y recuerden que deberíamos de guardar todos los mismos elementos, o sea que aquí podría guardar números, en todos números, o en todos cadenas, en todos reales, ¿sí? Un arreglo tiene la característica de que puede almacenar a n elementos del mismo tipo y además permite el acceso a cada uno de estos elementos. Entonces, además de poder guardar todos los elementos allá, podemos obtenerlos, podemos manipularlos como nosotros queramos, o pues hasta donde se permite. Así se distinguen dos partes de los arreglos. Entonces, una parte son los componentes y otra parte son los índices. Entonces, hablamos sobre componentes y índices. Los componentes son los valores que se almacenan en cada una de las casillas del arreglo. O sea, los componentes es qué está en cada posición del arreglo, lo que esté ahí metido, lo que nosotros hayamos querido meter. Y los índices, por otra parte, son los que permiten acceder a los componentes del arreglo de forma individual. Entonces, los índices son el que me dice en qué posición está. Entonces, si volvemos al dibujito anteriormente, yo aquí podría meter, por ejemplo, la palabra nombre, aquí la palabra hola, ¿sí? Entonces, en el índice sería el 1, pero el componente sería nombre, y aquí el índice sería 2 y el componente sería la palabra hola. O sea, lo que está guardado acá es el componente y el número de la posición donde está ubicado ese componente es el índice. Entonces, para hacer referencia a un componente de un arreglo se necesita el nombre, que sería el identificador del arreglo, y el índice del elemento. Entonces, igual a este tipo de estos nuevos tipos de datos tienen que tener un identificador y pues van a tener un índice. Representación de los elementos de un arreglo. Pues gráficamente los componentes y los índices se pueden representar como se muestra en la figura. Entonces los componentes son S1, S2, S3. Fíjense que están metidos acá, ¿cierto? Están metidos acá en cada una de estas posiciones, tal cual como habíamos dicho antes. Y los índices son valor 1 o el índice 1, el valor 2, el valor 3. Entonces sería la posición en que está metido acá. Entonces S1 está en el índice 1, S2 está en el índice 2. Nosotros no tiene que ser en ese orden. Podríamos meter acá S7 en el índice 3, ¿sí? Entonces esto en los componentes es lo que está metido acá, y los índices es el número de la posición. Declaración e inicialización de un arreglo. Entonces, para declarar un arreglo se debe usar la siguiente sintaxis. Entonces, primero se dice el tipo de dato. Segundo, el identificador o el nombre que se le va a asignar al arreglo. Y después unos corchetes.
Esa es la declaración, o sea que yo podría poner acá entero, edades, edades en plural porque va a guardar varias, y los corchetes. Para la inicialización de un arreglo se usará la siguiente sintaxis. Entonces, podemos poner acá identificador igual a tipo de dato. Entonces aquí diríamos identificador, entonces edades igual a entero, recuerden que el tipo de dato puede ser entero, y aquí dentro de los corchetes qué tan grande queremos que sea el arreglo. Entonces si queremos que guardemos 10 edades, entonces ponemos aquí el número 10. Si queremos que guarde 33 edades, entonces aquí el 33. O las dos cosas a la vez, que podría ser tipo de dato, el identificador, el nombre del arreglo, los corchetes, igual a otra vez tipo de dato y el tamaño del arreglo. Entonces podríamos declarar e inicializar en la misma línea, tal cual como se hace con las variables y las constantes, o podríamos declarar primero e inicializarlo después, pero pues siempre sabemos que debemos de inicializar los elementos para que puedan almacenar valores. En este caso es obligatorio totalmente para poder acceder a alguna posición del arreglo que esté inicializado, no como se ha hecho con las variables, que se declaraba y se puede inicializar con algún resultado. Aquí tiene que declararse para poder acceder a cualquiera de las variables que estén almacenadas dentro de él. Ejemplo de declaración e inicialización. Declare e inicialice un arreglo que pueda almacenar ya de 65 personas. Entonces, podría ser así la solución. Entonces, entero, edades. Entonces aquí estamos declarando eso. Edades es igual a entero, 65. Entonces aquí estamos diciendo que estamos declarando e inicializando un arreglo de edades de tamaño 65. Entero, edades, igual a entero, 65, ¿cierto? Que sería todo en una misma línea. Las dos opciones son válidas. Y pues un ejercicio muy parecido a lo que acabamos de hacer. Entonces sería interesante que declaren e inicialicen los arreglos que consideren necesarios para almacenar el nombre, el salario y el número de hijos de los 173 empleados de una fábrica de software. Entonces, un nuevo reto. Operaciones con los arreglos. Entonces, en los arreglos se pueden realizar varias operaciones, como lo son la asignación, la lectura, el recorrido, ordenar y buscar. Como los arreglos son datos estructurados, anteriormente dijimos que íbamos a manejar tipos de datos estructurados, entonces por eso decimos esto. Muchas de estas operaciones no pueden llevarse a cabo de manera global, sino que deben de trabajar sobre cada elemento. ¿Sí? Entonces, algunas veces vamos a tener que, quiero hacerle una suma, entonces tengo que acceder a la posición a la que le quiero hacer la suma. Yo no puedo coger arreglo de un arreglo entero y sumarlo con un arreglo de otro arreglo de enteros directamente. Eso no se puede hacer porque son tipos de datos de estructuras. Yo solo puedo sumar tipos de datos directamente enteros o reales. Asignación en los arreglos. Entonces, en general no es posible asignar directamente un valor a todo el arreglo, sino que se debe asignar el valor deseado a cada componente. Por ejemplo, si se retoma el arreglo de los nombres del ejercicio 20, el que fue propuesto aquí anteriormente, entonces digamos que tenemos un arreglo de nombres y en la posición 1 yo quiero guardar el nombre Kendra, entonces manejaría identificador, posición en el cual yo quiero guardar el nombre, y con el símbolo de asignación lo igualamos y aquí ponemos el valor. Entonces de esta manera estaríamos guardando en la primera posición del arreglo un nombre. Esa es la forma de asignación de los arreglos. Es bastante sencillo, simplemente hay que aprenderse la sintaxis. Lectura de los elementos de un arreglo. El proceso de lectura de un arreglo consiste en reconocer el elemento que está asignado a cada uno de los espacios del arreglo. Por ejemplo, si se retoma el arreglo en salarios del ejercicio 20, pues también basado en el ejemplo el ejercicio que fue propuesto, entonces tenemos aquí salarios real. Esto es una variable en la cual yo quiero almacenar una información. Entonces, por lo cual voy a leer un valor del arreglo y lo voy a almacenar acá. Salarios es el nombre, el identificador del arreglo, y esta es la posición la cual yo quiero tener el salario. O sea que quiero tener el salario del empleado 173. Entonces, de esta forma,
dentro de esta variable de salario quedaría almacenado el salario del empleado 173. Es una sintaxis muy sencilla, esto ya lo conocemos, una declaración, y aquí es una asignación directa, ¿sí? Entonces esta sería la manera de leer los datos de un arreglo, esto por acá. Tamaño de un arreglo. Resulta que los tamaños son muy importantes porque constantemente, si queremos recorrer el arreglo, tenemos que saber hasta dónde lo vamos a recorrer, así como lo hemos hecho con los ciclos. Siempre preguntamos, vamos a recorrer hasta el número 20, hasta el número 1000. Acá tenemos que decir, vamos a recorrer hasta el tamaño del arreglo, que puede ser 100. Anteriormente, el caso del ejercicio, 175. Cuando se trabaja con arreglos es importante conocer el tamaño con el que cada uno de estos cuenta. Si se sabe el tamaño, el arreglo de antemano no hay problema. Pues si sabemos anteriormente el tamaño, pues simplemente podríamos poner, este arreglo es de tamaño 10, entonces en un ciclo en el que vamos a recorrer el arreglo ponemos el 10. Pero ¿qué pasaría en algunos casos en que no sabemos el tamaño del arreglo? Entonces, ¿qué pasa si se tiene que trabajar con un arreglo al cual no se le conoce el tamaño? Para estos casos se puede usar la siguiente función predefinida. Entonces vamos a usar una función predefinida muy parecida a la que usamos para imprimir y leer, que se llama longitud. Y esa longitud puede recibir un arreglo o puede recibir una cadena. Y me devuelve, si metiéramos una cadena ahí, me devolvería cuántos caracteres o cuántas letras tiene esa cadena. Y si metemos un arreglo me dice cuántas posiciones tiene ese arreglo. La longitud devuelve el tamaño del arreglo deseado. Entonces un ejemplo de esto sería que declaramos un arreglo con 20 edades. Entonces entero edades igual a entero 20. Entonces un arreglo entero es de tamaño 20. Y guardo aquí en esta variable tamaño el tamaño del arreglo, que sería igual a longitud, que es el método predefinido, la función predefinida, perdón, la función método es para algunos lenguajes de programación, estamos hablando de funciones, la función predefinida, y mandamos edades, que es el arreglo, y pues esto como resultado me devuelve un 20. Entonces dentro de esta variable acá va a quedar almacenado un 20 y yo ya sé que el arreglo tiene un tamaño 20. La función de longitud devuelve el valor entero que expresa el tamaño del arreglo del identificador de edades, ¿sí? Entonces aquí en esta variable quedaría el tamaño, el número 20, que expresa el tamaño de ese arreglo. Otro tema que hay que tener en cuenta, recorrido de los arreglos. Suponga que se quieren sumar todos los salarios contenidos en un arreglo de tamaño 175. Entonces si quiero sumar todos los salarios, ¿qué haría? Entonces tengo que hacer posición por posición, como se hizo en el ejemplo de lectura de los arreglos, y sería eso un procedimiento muy largo. Entonces, ¿qué pasaría si el tamaño del arreglo fuera de 1.000.000? Pues sería aún más largo todavía, y hacer posición por posición pues sería bastante complicado, ¿cierto? Entonces no podríamos hacer esto que está acá, de ir pongamos la posición 173, la posición 174, la posición 175, y también habría que poner la posición de 1 hasta 172, una por una, sería bastante largo. Entonces, ¿qué se debería hacer ahí? Entonces, para recorrer los arreglos de manera rápida, sencilla y elegante, se deben usar los ciclos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo haríamos esto. Entonces resulta que, digamos que tenemos una función que recibe ya la cantidad de salarios de 175 personas. Entonces esta función recibe un arreglo de salarios. Mire cómo la recibimos: real, salarios, corchetes. Tal cual como lo hemos hecho anteriormente, cada que recibimos parámetros damos por hecho de que de que ya viene lleno de datos, por lo cual simplemente hay que recorrer y sumar. Si tienen en cuenta esto, están diciendo que entra salarios. Nosotros no tenemos claro cuánto podría ser. Podría ser los 175 que se hablaba anteriormente, o puede ser que la empresa ya tenga más empleados y ya no sea 175. Entonces no sabemos qué tamaño sería el que deberíamos de recorrer, por lo cual entonces tenemos que hacer uso de la función longitud. Entonces aquí normal, yo quiero realizar una suma de salarios, entonces declaro la variable suma, declaro aquí la variable entero, voy a recorrerlo con el ciclo para. Entonces decimos para i igual a 1, entonces arrancamos en la primera posición hasta la longitud de salarios, o sea, hasta el tamaño del arreglo. Entonces sabemos que esto aquí me devuelve un número.
Entonces, si fuera 175, entonces hasta 175, porque esto me vuelve un número. Si fuera aquí 200, este salario fuera de tamaño 200, entonces esto me volverían 200, entonces hasta cierto número. Incrementando de uno en uno, entonces suma es igual a suma más salarios, entonces suma que sería 0 más lo que esté en la primera posición. Y después entonces incrementa otra vez a 2. Entonces aquí decimos que suma sería igual a suma más salario en la posición 2 hasta que llegue hasta el final del arreglo, ¿cierto? Entonces de esta manera recorreríamos todo y esto me devolvería la suma de todos los salarios que hay en, en el arreglo que entró como parámetro. Listo, aquí sería interesante resolver este ejercicio. Entonces programa un algoritmo que llene un arreglo de tamaño 10.000 con números del 1 al 10.000. ¿Sí? Entonces tenemos un arreglo de tamaño 10.000 y lo queremos llenar con la posición 1 el 1, la posición 2 el 2, la posición 3 el 3 y así sucesivamente. Y hasta aquí entonces queda este video y continuamos en el siguiente video con matrices, que son arreglos multidimensionales. En este caso van a ser bidimensionales. Entonces en el siguiente video hablaremos de este tema. Muchas gracias.